Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar conmigo hoy aquí. Como ha dicho Julio, me llamo Almudena Moreno. Llevo trabajando en Telefónica pues casi 20 años. A lo largo de todos estos años pues he ido desarrollando distintos proyectos. Arranqué mi carrera profesional en Telefónica España, precisamente trabajando en la digitalización 360 del tejido empresarial, en este caso en España, como sabéis, como ya se ha dicho, eminentemente pymes, también otras corporaciones. Luego pasé a la corporación, porque si analizamos un poco cómo se ha ido produciendo la evolución de la innovación en las grandes compañías, pues vemos cómo de los grandes I+D que en su momento había y las grandes corporaciones, como íbamos incorporando innovaciones, normalmente veníamos por la parte de lo que se llamaba el M&A, que era la compra de otras empresas que pues, cubrían partes de soluciones y tecnologías que nosotros no disponíamos en ese momento, ¿no? Pero en ese momento concreto, que esto bueno, pues fue en los años 2000, ya no sé, pero vamos, hace como 15 años, bueno, pues empezamos a arrancar en una aproximación a la innovación radicalmente distinta y era, en este caso, nos convertimos, creamos un fondo de Venture Capital. En lo que buscábamos era adquirir ciertas posiciones en compañías que podrían aportarnos valor tanto en las eficiencias internas como en la propuesta de valor a terceros, ¿no? Y entonces en ese momento creamos un vehículo que se llamaba la Red de Fondos Amerigo, que muchos de vosotros conocéis, y en paralelo arrancamos la iniciativa que también conoceréis mucho, que se llama Guaira, que fue una de las primeras aceleradoras. El proceso ha ido evolucionando, pero unas primeras aceleradoras que se montan en España y, por supuesto, en Latinoamérica, que teníamos presencia en todos nuestros países, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezo a tener mi primer contacto con el mundo startupero, ¿no? y con la inversión. En ese contexto fuimos evolucionando y desarrollando distintas iniciativas porque realmente toda la transformación digital tiene que abordarse desde una visión absolutamente holística. No solo hablo de los procesos, modelos y momentos de negocio, sino también desde el punto de vista de los agentes, ¿no? La aparición de Internet, pues como todos sabéis, democratiza el acceso a la innovación y realmente la transformación social se producía en la manera en la que nosotros éramos capaces de llevar el emprendimiento, todas nuestras herramientas y todas nuestras capacidades a cualquier parte del mundo, porque el talento no está en Madrid, Barcelona, en Berlín y en Londres, también está en Zarza de Granadilla o está en un pueblo en Teruel, ¿no? Con lo cual desarrollamos un proyecto que se llama Open Future, que iba de la mano de las entidades públicas. Y bueno, pues intentamos, y de hecho sigue hoy toda esa red, con bastante éxito en cuanto al fomento, ¿no? del emprendimiento en cualquier parte del mundo. Después tuve un KitKat en Telefónica y desarrollé mi labor como directora general de autónomos y emprendedores en la Comunidad de Madrid. Estuve en mi faceta de servidora pública. Por eso conozco bien la situación de la PYME, tanto desde el punto de vista de administración como desde el punto de vista de negocio, como a ellos mismos, ¿no? como emprendedores. Y pasada mi etapa de servicio público, volví a Telefónica y arrancamos este proyecto, que es un poco por el que estoy yo hoy aquí, que se llama Open Innovation Campus, que acoge un poco toda la evolución de ese concepto de innovación, ¿no? Ya habíamos instaurado la innovación abierta con toda esta forma de desarrollar nuestros portfolios e incorporar nuestras eficiencias, con todas las iniciativas que os he dicho, de Telefónica Ventures, de Guaira, etc. Y, por otro lado, en la fase en la que estamos ahora es la innovación ya no es una píldora vertical, ¿no? O sea, sabéis que en las corporaciones pues tenemos la parte corporativa y luego las unidades global de negocio, las operaciones. En esta creación de esta nueva unidad que se llama Discovery queríamos dar un paso más y es cómo somos capaces de hacer converger el talento,
el talento en su más amplio espectro, no solo el académico, no solo el universitario, si queréis, ¿no? Sino el talento también. Nosotros tenemos una comunidad de investigadores científicos, son 26, que cada uno de ellos trabaja, pues creo que son entre 3 y 4 proyectos, es decir, 4 proyectos de largo plazo, de los que hablaba antes Claudio, ¿no? De esos que van a hacer posible que Telefónica siga siendo Telefónica dentro de muchos años. Cumplimos el año que viene 100 años y esperemos que otros 100 más. y entonces, ¿cómo hacíamos que la visión que tenemos del trinomio perfecto entre tecnología, usuario e impacto, seamos capaces de darle, porque todas estas son grandes ideas, pero luego cómo ejecutas y cómo llevas a producción eso, ¿no? Y entonces creamos esta unidad en la que convergemos el talento universitario, el talento interno de Telefónica y el buscar ese impacto en la sociedad, ¿no? Y entonces creamos esta unidad y desde concretamente Open Innovation Campus somos un poco los tractores y ese puente bidireccional entre el talento universitario y el talento interno en Telefónica, ¿no? ¿Y esto cómo se aterriza? Porque claro, aquí la madre del cordero siempre es cómo hacemos realidad esto, ¿no? Pues este proyecto se lleva a cabo con distintas iniciativas. Una de ellas se llama el programa Tutoría. ¿En qué consiste el programa Tutoría? El programa Tutoría, Telefónica, lo que hace es, por supuesto, convenia con las universidades, públicas, privadas, centros de negocio, escuelas de formación, de investigación científica. Y el propósito de todo esto es, en esa vocación de aproximar la corporación al talento, que tiene mucho que ver con cómo dotamos, cómo cualificamos, cómo desarrollamos esos títulos universitarios que se adapten a las necesidades de las propias compañías, que los estudiantes de alguna manera tengan un incentivo adicional al saber que están haciendo algo que es una realidad en una empresa. Nosotros, cualquier empleado de la compañía puede lanzar un reto, un desafío, en cualquiera de las materias, puede ser desde lo más deep tech, ¿no? de blockchain, de ciberseguridad, inteligencia artificial, asesoría jurídica, estudio de mercado, publicidad, marketing, lo que vosotros queráis. Ese empleado se convierte en el tutor industrial y ese reto los alumnos de las universidades lo responden en su TFG o TCM, ¿no? En sus proyectos fin de máster o fin de carrera. De tal manera que hay un trinomio perfecto entre el tutor académico, el tutor industrial y el alumno, ¿no? Entonces, cada uno le asiste al alumno en su expertise y en lo que le corresponde, ¿no? Porque todo este tipo de cosas, ya sabéis que la entrega del producto final pues tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? ¿A nosotros esto para qué nos sirve? No solo es que las soluciones que los chavales y las chavalas dan son buenísimas y de una calidad técnica y de una robustez y de una profundidad encomiable, sino que para nosotros también es una fuente de contacto y de análisis del talento. Es decir, si asumimos que todo cambia, también cambia la forma en la que nosotros detectamos el talento y nos hacemos atractivos al talento. Porque es verdad que cuando la chavalería, ¿no? Piensa en las tecnológicas, pues existimos algunos que, bueno, pues porque somos centenarios, pues quizá no estamos tan presentes en sus vidas, ¿no? Y entonces no se plantean, y también quizá porque hay que reconocer las cosas, porque no hemos sido capaces de transmitir la cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Y que Telefónica no es una empresa de teléfono, sino que es una empresa digital y que provee de servicios de toda índole y condición, ¿no? Como os podéis imaginar. Pues es una forma en la que tenemos nosotros de monitorizar el talento que luego enlazamos con la posibilidad de las becas que tenemos, ¿no? Tenemos un plan de becas en la unidad que yo estoy, se llama CDO, que es Chief Digital Officer, que nuestro jefe supremo es Chema Alonso, que alguno de vosotros conoceréis, el hacker. Pues necesitamos unos perfiles muy específicos, ¿no? Porque estamos en esa disrupción permanente desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Con lo cual, esos perfiles nos cuesta también mucho encontrarlos, ¿no? Y también te das cuenta que las cualificaciones, muchas veces
el gran salto en cuanto a la captura de talento es, tú no puedes pedirle a un ingeniero informático que se ponga única y exclusivamente a tirar código, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente asociábamos como ingeniero informático, programador, no. El programador no necesariamente tiene por qué ser ingeniero. Un ingeniero te puede aportar una visión estratégica, una gestión, tiene muchas más cosas que aprender que realmente, porque si piensas en la programación no como lo que es un lenguaje, es decir, es como la filología computacional, ¿no? Pues esto es igual que hay filología inglesa, francesa, pues hay X lenguajes de computación, ¿no? Entonces, ahí también hay que saber qué perfiles son mejores para determinadas actividades, puesto que si no pueden llegar a frustrarse, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues ahí hacemos un trabajo gracias a este seguimiento oye, ¿cuál es el mejor talento para desarrollar determinadas actividades? Porque de una entrevista de 15 minutos ya tenemos claro que eso no te garantiza nada. Sin embargo, si tú estás trabajando con alguien durante los 6 meses de su tutoría, se puede solapar. Hay becarios que mientras que hacen la beca hacen tutoría y otros que gracias a que hacen tutoría entran en la beca, ¿no? Pero si os dais cuenta que eso es uno de los elementos más complejos, que es dar continuidad a las iniciativas que tú haces, ¿no? Es decir, no lanzo un plan de startups y me voy y pongo el dinerito y me voy, no, oye, ¿cómo hago que esa startup crezca? ¿Cómo hago que esa startup se internacionalice? ¿Cómo hago que siga generando más negocio, ¿no? Entonces, al final, ese acompañamiento, esa monitorización, pues es muy importante establecer el proyecto que establezcas, pero que una vez que ya has contactado, y una vez que ya has llegado a tener ese contacto con ese talento, que seamos capaces de ofrecerle todas las vías para que finalmente llegue a ser un empleado de Telefónica, ¿no? Pero bueno, como yo no soy el área de people, pues me encantaría. Tenemos un ratio de un 60%, pero hay algunos que se nos escapan, luego otros vuelven, en fin, hay mucha dinamización, ¿no? Pero bueno, en este sentido, esta es una de las fórmulas que nosotros implementamos hacia adentro, como si dijéramos, pero con las universidades hay un elemento que a mí me pasa con mis colegas científicos, me pasa como con mis colegas artistas, ¿no? Cuando les hablas de la importancia del impacto, ¿no? Y que esa startup, esa idea, ese proyecto tiene que ser una propuesta, una startup es una propuesta de valor, no hay más. Y la innovación se caracteriza porque tiene que ser facilitadora, simplificadora, tiene que hacernos la vida más fácil, es decir, me da más capacidades al mismo tiempo que me hace la vida más fácil, ¿no? O sea, si yo pienso en el ebook, fijaos que de repente de tener un solo libro tengo cientos y cientos y cientos de libros en un solo dispositivo, con lo cual soy mucho más sostenible y además tengo la disponibilidad de la información o de todos los libros que yo me quiera leer, con lo cual este tipo de innovaciones, porque muchas veces nos flagelamos, ¿por qué no triunfa una startup? ¿No? Fíjate, esta tecnología es macanuda. Bueno, pues porque a lo mejor no está aportando ningún valor. Porque es que si hablamos de computación cuántica, que evidentemente tiene una relevancia enorme en todas las comunicaciones, como decía, pero si yo voy a hablar de computación cuántica y no le explico a un usuario que eso que yo puedo implementar en mi red, lo que supone es que cuando hay el coche conectado, al tener esas capacidades de procesamiento y de asistencia, el riesgo de que su coche tenga cualquier incidente por falta de conectividad es tendente a cero. O le explico que si tiene un incidente en su casa, cuando tiene una alarma, en menos de un nanosegundo va a estar ahí el de guardia de seguridad, o le explico que gracias a eso voy a poder hacer una operación robótica asistida sin ningún tipo de latencia ni de caída, pues claro, dice, bueno, pues ya entiendo por qué esto es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces desarrollamos las innovaciones sin tener en cuenta el usuario, el impacto en la sociedad. Y entonces, la innovación, por el gusto de la innovación, pues está fenomenal, pero claro, esto es como dicen los compañeros que se dedican al negocio. Dicen, bueno, pues el que quiera innovar por innovar, bueno, pues que se lo pague él, ¿no? Como diciendo, que es una frivolidad, pero que el chiste, ¿no? Que me hace gracia, porque dicen, oye, que todo lo que hagamos sea algo que aporte valor, ¿no?
Y poco a poco yo creo que conseguimos hacer ese apostolado que hay que hacer, hay que ser esa lluvia fina, ¿no?, que permee en dos contextos que vivían completamente de espaldas, pues cada vez sus miradas se vayan aproximando más, ¿no? Y entonces la única forma de que nosotros podamos ayudar a lo que hablábamos antes de la digitalización o a llevar la innovación a las pymes es entender primero lo duro que ha sido para nosotros implementar internamente la innovación, ¿no?, y la digitalización extremo a extremo. No solo es un tema, obviamente, de capacidad, de recursos financieros, humanos y demás, evidentemente, pero luego hay un elemento que es crucial, que son las personas. La implementación de cualquier transformación, lo que hace posible que eso vaya o no vaya es el individuo, no el último ERP o la última tecnología que podemos tener miles, pero si los individuos no son permeables a eso, no conseguimos nada. En las pymes, en las pequeñas, medianas empresas, en los grandes autónomos, ¿no?, que les llamamos a los autónomos, que en este país, desgraciadamente, el autónomo parece que es el que no ha entrado a trabajar en la Telefónica o en Renfe, se hizo autónomo, cuando en realidad ese es un emprendedor nato, ¿no? Es decir, el emprendedor no solo es el que trabaja con empresas de base digital, ¿no? El emprendedor es el tipo que se levanta todas las mañanas, que genera un empleo que da de comer a 12 familias y que, oye, que va a pecho descubierto por la vida, ¿no? La gran tragedia de la implementación de la innovación no es la innovación en sí misma, sino la asistencia en el proceso de implementación. Cuando una gran corporación decide hacer una migración a cualquier sistema o plataforma, bueno, pues tiene la capacidad de tener unos recursos para que haya esas figuras que se llaman los implants, ¿no? Son estos tipos que están allí y nos ayudan a todos cuando nos vamos enfrentando a las dificultades que se nos plantea con la implementación del nuevo sistema, software de gestión, de lo que sea. Pero claro, toda una pyme, a un autónomo que evidentemente lo que no quiere, como nos contaba antes Fernando, es que le aparte de su venta, de lo que le da valor, que es poner cafés, vender naranjas, lo que sea, pero lo que no pueden estar es a todas las incidencias que se les va planteando derivada de las soluciones que quieren implementar. Con lo cual, la financiación no es un problema en sí mismo, es verdad que hay un exceso de financiación y el problema es la obtención de la financiación para el propósito, pero lo que tenemos que ser capaces de diseñar es esa figura que le asiste en la implementación, no una fábrica de productos y servicios, sino en la implementación. Y entonces, para esto hay diversas fórmulas y yo creo que aquí tenemos que ser lo más creativos posibles, ¿no? Es decir, oye, porque claro, dicen, no, los chatbots sí, pero es que ten en cuenta que a veces te enfrentas, también hay que mirar luego cómo es la naturaleza de los profesionales, ¿no? Y qué capacidades tienen. Entonces, claro, si hay personas que a lo mejor nunca han tenido que enfrentarse a esto, pues claro, que de repente le cambies su forma de trabajar y que encima le digas que tiene que resolver sus dudas con un chatbot, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no?, para que se produzca esa transformación, ¿no? Con lo cual, si hay algo en lo que se tiene que pensar, en mi opinión, más allá de las verticales, de las industrias, de los modelos, es realmente en la asistencia, en lo que hace que se pierda el miedo a dar ese salto. No es que no se vea necesario, no es quizá porque, ya os digo, que liquidez no es un problema de financiación, que te vuelves loco, estoy de acuerdo, que también eso pues, se podría hacer mucho más fácil, ¿no? Que incluso aun teniendo dinero es difícil obtenerlo. Y luego también hay elementos que no nos ayudan mucho en cuanto a las propias divisiones, ¿no? A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal. Bueno, pues todo eso al final pues todavía es un lío adicional, una complejidad adicional para que se decidan a dar el salto, ¿no? Con lo cual, aquí todos, porque si algo tiene la revolución digital es que es
totalizadora y totalizante, y eso quiere decir que todos los agentes tenemos que aportar, no solo la corporación o la universidad, sino la corporación, la universidad, el mundo del capital, el talento, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de encontrar ese contexto de colaboración. La colaboración, hay un primer riesgo que además yo, por mi experiencia en toda la implementación de todos estos proyectos, es que nos cuesta mucho en España entender el concepto de corresponsabilidad cuando nos metemos en un consorcio, en un trabajo colectivo, ¿no? Es decir, el asumir que en esto estamos todos, la conciencia de equipo, ¿no? No ha ganado el delantero centro, ha ganado el equipo, ¿no? En el fútbol gana el Madrid o gana el Barça, el que sea, ¿no? No gana un señor. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, el que seamos todos conscientes y con una visión generosa y con una visión, con un propósito sincero y real, decir, esto tiene que salir adelante y no esperar, y cuando uno innova, si algo tiene claro es que las cosas van a salir mal, o sea, no hay duda, que tú vas a tener problemas. Entonces, lo importante aquí no es tener problemas, sino tener la capacidad de solucionarlos. Y cuando la actitud nos acompaña en ese equipo y todos entendemos que cada uno tenemos unos activos, tenemos unas responsabilidades, pero que hay un elemento común que es sacarlo adelante, pues claro, cambia radicalmente. O sea, ya la forma de aventurarte al cambio es completamente distinta, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues tenemos entre todos, yo voy a mirar aquí para no pasarme el tiempo, tenemos un poco entre todos que conseguir ese tipo de iniciativas, ¿no? Y luego el trabajo concreto que se está haciendo, o sea, Telefónica tiene a su vez también una red de cátedras que creo que es la más grande que tiene de las empresas en España, no es por soberbia, pero es realidad. Tenemos más de 25 cátedras en todas las universidades, puesto que apostamos claramente por esa simbiosis, ¿no? Y concretamente aquí estamos trabajando en una solución de agrotecnología. Fijaos que también incluso lo importante que es disociar en la implementación tecnológica para evitar los modismos, ¿no? y para evitar invertir nuestros esfuerzos en cosas que no son realmente importantes, hay que tener una visión clara y una vertical, por ejemplo, claramente es la agrotecnología. Agrotecnología en todo su más amplio espectro, ¿no? Hablamos desde los cultivos, los niveles de estreses hídricos, las recogidas, cómo somos capaces de preservar las tierras. Ojo, que tenemos aquí muchos problemas, ¿eh? O sea, que la alimentación es uno de los grandes desafíos de la comunidad mundial, no es una cosa individual, ¿no? Tenemos la agrotecnología, como tenemos la energía, es otro elemento que es absolutamente transversal y absolutamente universal, ¿no? O sea, que son cosas en las que tenemos que apostar de forma decidida y a largo plazo, que este es otro de los grandes riesgos que tenemos hoy en cómo hemos concebido en esta posmodernidad, ¿no? A todo a golpe de clic, pues hay cosas que requieren de una apuesta a largo plazo. No se producen unos procesos de transformación estructurales tan profundos de un día para otro. Eso no pasa. Luego tenemos otro que es la logística también, ¿no? O sea, la logística es otro elemento que hagas lo que hagas, pase lo que pase, lo vamos a tener que resolver. Y además de una forma sostenible, de una forma verde y demás. Con lo cual, tendríamos que ser capaces yo digo en España porque es donde estamos, pero a nivel mundial sería extraordinario, ¿no? De llegar a ese consenso en decir, oye, ¿en qué vamos a invertir realmente todos nuestros esfuerzos? Aunque está la agenda de los objetivos ODS y están todo este tipo de cuestiones, es así, que son, pues al final son pautas a las cuales debemos alinearnos todos, ¿no? Y en este caso, pues grandes, pequeños, investigadores, banca, lo que sea, pues bueno, pues de alguna manera ver cómo somos capaces de sumar. Y eso tenemos que superar algunos no sé si son vicios del pasado o idiosincrasia o con lo que queráis, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hay algo en lo que trabajar es en abrir la mirada y no dar nada por escrito, es decir, no hay una única fórmula de colaboración, no hay una única acción, no tiene por qué, es cuestión de poder encontrar el foro en el que plantearlo
Y oye, todo es un trabajo, evidentemente, ¿no? Y cuando dicen, no, es que es todo complicadísimo y tal, digo, bueno, pues por eso estamos en el trabajo, ¿no? Cuando nos pagan porque las cosas son complicadas, complejas, difíciles. Cuando vamos al teatro, que vamos a que nos deleiten, pues ahí es cuando nosotros pagamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar, a pesar de que sea duro, con gusto y con ilusión, ¿no? Y motivado, que yo creo que eso es realmente lo transformador. Y a mí me ha sonado la campanita, no me quiero extender más. No sé si queréis hacer una pregunta o pasamos ya. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Yo voy a hacer, si te parece bien, una pequeña reflexión, porque la verdad es que has hecho una exposición tan completa que te responde ya de entrada casi todas las preguntas que podías tener. Pero hay un tema que sí que me gustaría comentar dentro de esa línea que tú dices de hay que mirar las cosas de una forma abierta, hay que mirarlas sin fronteras, hay que buscar nuevos caminos para acercar la innovación al punto final. Y ahí yo quisiera dar las gracias a Telefónica y a todos vosotros por el proyecto que estamos haciendo conjuntamente, porque es así. Es un proyecto que nació pues para sentar investigadores y producciones de startups de las que tenemos con pymes que están en vuestro ecosistema y con gente de Telefónica en un sector que elegimos, que fue el agro, porque tú lo has dicho, es el sector pues, de los de más crecimiento, de los de más importancia, con un peso en el PIB prácticamente muy próximo al del turismo, o sea, de lo más grande de este país y que realmente pues, es un futuro que necesitamos, ¿no? Y ahí uno puede pensar, y en el sector agro, pues sí, ¿qué hay? Pues claro, es que hay de todo, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con una de las pymes con las que estamos trabajando conjuntamente con vosotros de vuestro entorno. Es una empresa que produce quesos, es una pyme que produce quesos, y claro, produce quesos, hay que ver la calidad, hay que ver cómo se llega al punto final mejor que los demás, pero tiene animales, unos estabulados y otros sueltos por el monte, hay que ver qué pasa con esos animales y se han encontrado, pues, por ejemplo, herramientas para medir el estrés del animal. ¿Por qué? Pues porque a veces al animal pues, le atacan los lobos. Y entonces se puede detectar y se puede actuar. Pero también pues, ha habido pues, temas relacionados con drones, porque ¿cómo controlas todo eso? Pues con drones gestionados por inteligencia artificial para poder tener pues, un comportamiento en el que van aprendiendo de lo que va pasando. Pero además pues empiezas a mirar y dices, bueno, pero es que la gente que trabaja en temas de agro, en este tipo de cosas, pues tendría que vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, y la gente cada vez más quiere trabajar teniendo tiempo para conciliar y no hay personas para que estén cuidando de los animales todo el día. Pues vamos a ver sistemas automáticos de control que permitan que el tiempo de las personas sea menor y que permitan que la gestión del animal pues esté controlada a nivel remoto y esté gestionada con estímulos, bueno, pues incluso hasta, si me apuráis, pues perros robóticos y cosas por el estilo. Entonces, y luego mucho tema de IoTs también, de sistemas de sensorización. Entonces, empiezas a mirar y dices, si es que cabe todo, ¿no? Cabe casi todo lo que la tecnología es capaz de producir. Bueno, pues este no es más que un ejemplo. Si vamos viendo sectores, y dentro de un mismo sector hay pero hay otros sectores como el de la pesca, o hay otros sectores como el de las bebidas, que también tienen requerimientos así. Entonces, hemos hecho una experiencia piloto. Esa experiencia piloto pues, es impresionante y a gran satisfacción de todos. Si nos ayudamos mutuamente, universidad y empresa, podemos encontrar 1000 ejemplos similares donde podemos poner a trabajar el saber y el talento investigador, no solamente en la investigación a medio y largo plazo, que también, sino en la investigación de corto plazo para resolver problemas concretos con tecnologías avanzadas, mejorar la capacidad de las empresas para competir mejor, para salir al mercado con productos y servicios mejores que los demás y a más bajo coste, y para poder de alguna manera simplificar la vida del que tiene que estar ahí. No hablemos de ahorros energéticos, que también, y de otro montón de cosas más. Entonces, yo quiero animar a todos los que tengáis algo que ver con estos mundos, pues que seamos capaces de abrir la mente para sentarnos juntos, universidad,
empresa y ver cómo esos ecosistemas de pymes que gestionáis y con los que trabajáis les podemos dar solución a cantidad de problemas que hoy en día existen y están sin resolver, y resolviéndolos, pues haríamos algo grande. Sí, y esa era mi reflexión. Perdonad que me he extendido más de la cuenta, pero no sí, quería dejar de dar las gracias no, por el trabajo tan creativo e innovador que estamos haciendo juntos. Bueno, gracias a vosotros también. O sea, al final este es un trabajo en equipo, pero es verdad que quizá las corporaciones, por la naturaleza de su actividad, puesto que, oye, son proveedores y son proveedores a individuos y a empresas, pues somos una buena plataforma para llevar esa innovación, ¿no? Esos emprendedores, esas startups a las pymes. ¿Por qué? Pues porque les ofrece cierta garantía, cierta seguridad. Pues es lo que os decía, somos ese vehículo que hace, no compres tú esto y ya está, sino oye, vamos a trabajar para ayudarte a implementar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si surge algún problema, digamos que nosotros estamos no solo como proveedor de servicios, sino también un poco, no sé si como consultores o como no sé, les apoyamos en lo que sea, ¿no? Y ahí sí que tenemos un papel muy importante, porque damos tranquilidad. O sea, al final, ya os digo que lo que les pone es nerviosos, les genera mucha ansiedad el pensar que se tienen que embarcar en esas aventuras y no están, ¿no? Pero si asistimos desde nuestra parte y les acompañamos unos y otros, pues son mucho más abiertos y más proclives, claro. Un placer, colaborar.